Voy a ver si paso memoria. Yo creo que vamos a empezar, porque ya sabéis que nos caracterizamos por ser bastante puntuales. Hoy es un jueves de la memoria en martes, pero no ha sido culpa nuestra, es que los jueves de la biblioteca estaban ocupados coincidiendo con la exposición y por eso hacemos este jueves de la memoria en martes. Es un placer volver a reunirnos en este espacio que está dedicado a los libros para homenajear a los que los utilizaban como herramientas de trabajo, los maestros y maestras, los docentes de todos los niveles educativos, desde las escuelas de primaria hasta la universidad. Conocí a Sol Moracho en las terceras jornadas de memoria histórica de los pueblos de la Comunidad de Madrid que se celebraron en Aranjuez y presentó el proyecto que hoy traemos a San Sebastián de los Reyes. Nos impresionó cómo fue desarrollando el proyecto Botones de nácar contra el olvido y cómo logró que se sumaran los que hoy la acompañan. Un mapa lleno de puntos allí donde había un docente asesinado, casi 1000 docentes asesinados durante la guerra y la posguerra por los sublevados el 18 de julio de 1936. Curiosamente, hace solo unos días estuvimos en la presentación en el Instituto Cervantes del mapa interactivo de fosas de nuestro país, el país de las 6000 fosas. Y nos dijeron que en cualquier sitio que nos encontremos tenemos una fosa a menos de 50 kilómetros. Ambos mapas son prácticamente iguales. Son una paella de puntos negros que cubren toda la superficie de nuestro país. Con esa dulzura que le caracteriza, Sol presentó sus ideas el 13 de enero de 2023 en la Escuela de Fotografía de la Universidad Popular de Fuenlabrada, en el Centro Cultural La Paz. Allí, algunos amantes de la fotografía se sumaron al proyecto fotográfico. Se desplazaron con sus cámaras a los lugares de los protagonistas, de algunos de los maestros y maestras, y estuvieron trabajando durante un año para presentar la exposición fotográfica y divulgativa que podéis ver en el hall de la biblioteca. Los autores que exponen aquí son Ángela Quirós, José González Rosell, Jorge Delgado, Nuria Ardura, Remedios Reno, Funge Arroyocer, Vicente Sánchez y la propia Sol Moracho. Utilizan distintas técnicas fotográficas, fotografía digital, analógica y analógica digitalizada, tanto en blanco y negro como en color. Además, han dejado un hueco para un artista local que expusiera fotografías relacionadas con la represión franquista a nivel local. No encontramos a nadie que reuniera estos requisitos y decidimos dedicar el espacio a las fotografías realizadas durante los trabajos de exhumación en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, donde fueron fusilados, como la mayoría de los que estáis aquí sabéis, 107 hombres y una mujer, de 9 pueblos del entorno de Colmenar Viejo, entre los que se encuentran 25 vecinos de San Sebastián de los Reyes. Las fotografías fueron tomadas por el fotoperiodista Alberto Minguito y hay algunas también de sus compañeros David Sabadell y Elvira Pigiras. Todos los fotógrafos nos explicarán su obra en la visita guiada que tendrá lugar cuando acaben las presentaciones en esta sala. También Sol va a presentar una gran obra, producto de sus años de investigación, que es el Diccionario Biográfico de Docentes. Está colgado en abierto en la página web del proyecto, botonesdenácar.org. El diccionario es una relación alfabética de los nombres de estos casi 1000 maestros docentes con algunos de sus datos biográficos y las fuentes o referencias de donde se han obtenido. Hemos traído aquí una copia en papel, está ahí,
para que podáis apreciar la magnitud del trabajo. Tras la presentación de Sol, se incorporarán a la mesa, bueno, 3 miembros no, uno que ya está aquí, y 2 que están sentados por ahí, que son de Acción Educativa. Es una asociación para el impulso de la renovación pedagógica y están dedicados a la educación y a la cultura. Desde Acción Educativa se promueve la Fundación Ángel Llorca en memoria de quien fue uno de los principales promotores de la renovación pedagógica en España. Ángel ejerció su profesión entre 1889 y 1936 en el Grupo Escolar Cervantes, el que está en Cuatro Caminos. Convivió con la Institución Libre de Enseñanza y el Movimiento Internacional de la Nueva Escuela. Él, junto a otros maestros y maestras que compartían los mismos intereses, ofrecieron la nueva pedagogía a las clases populares en el marco de la escuela pública. Los intervinientes son José Luis Gordo Blanco, que se encuentra a mi izquierda, nos hablará de la transformación educativa que se realizó en España en el primer tercio del siglo XX, y Ana Llorente y Alberto Pérez, que no sé por dónde están, pero están dentro, bueno, luego salen, que nos harán una performance. Aparecerán como un matrimonio de maestros de la escuela pública que se van de vacaciones en el verano de 1936 con sus hijos. Y ahí vino el diablo y se lo llevó todo. Como veis, se presenta una tarde muy interesante. Os dejo con Sol Boracho. Hola a todos, buenas tardes. Estaba apoyado aquí, en este caso. Tenemos un paso ahí para que podamos hacer. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Gracias por venir y gracias, Carmen, por presentarnos y darnos esta oportunidad. Gracias, José Luis, también por acompañarnos. José Luis y los compañeros. Bueno, no hace falta que lo repita todo, ¿me habéis oído, no? Sí. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, ya voy a hacer una presentación, voy a intentar ser rápida porque la presentación dura unos 15 o 20 minutos, no pasa nada. Y os voy a presentar un poco el proyecto Botones de Nácar contra el olvido del magisterio represaliado, como bien Carmen nos ha presentado. ¿Se me oye bien? ¿No hay problema? Vale. Voy a presentaros primero a 3 maestros, que son los maestros que yo encontré de forma casual, cacharreando por internet hace ya 4 años, y que son el origen de todo este proyecto. Os voy a presentar primero a Antoni Benaiges, que es un poco el más conocido, supongo que conocéis la película que se ha hecho de él, algún cómic que también se ha hecho, libros, exposiciones. Es un poco uno de los más conocidos, el maestro Antoni Benaiges, que bueno, nace en Montroit, en Tarragona, a principios del siglo pasado, 1903. Se interesa y se forma en el método pedagógico Freinet y en el año 34 toma posesión de su plaza de maestro en Bañuelos de Bureba, un pueblo de Burgos. De su bolsillo pagó una imprenta de la que saldrían las revistas Gestos y Recreo, con textos propios de los alumnos y además de eso adquirió un gramófono para enseñarles a bailar. No sé qué ocurre. ¿Está encendido aquí? No, está apagado. Habla. Vale. Además de esas revistas, Antoni Benaiges crea con los alumnos los conocidos ya como los cuadernos sobre el mar,
fechados en el año 36 y con los que Antoni trabajó con los alumnos la visita al mar o la imaginación de cómo los alumnos soñaban que era el mar, porque al parecer les prometió o les habló de llevarles a conocer el mar. Él era de un pueblo de Monroy, es un pueblo que tiene mar, y él quería que los alumnos lo conocieran. Ahí estamos, en el año 34, Antoni está con su imprenta, con su gramófono, enseñándoles a los niños esa educación nueva. Luego nos encontramos con María Domínguez. María Domínguez es una mujer muy interesante, os va a encantar, porque es una mujer que apenas sabe leer y escribir. Ella nace en Pozuelo de Aragón, en una familia campesina, en un pueblo de Zaragoza, y con 18 años es obligada a casarse con un hombre que termina maltratándola. María Domínguez se escapa de ese matrimonio al cabo del tiempo, se escapa una vez vuelve porque la persigue la Guardia Civil, la pone en busca y captura, consigue escaparse una segunda vez, esta ya definitiva, y María Domínguez consigue comprar una máquina de coser y con esa máquina de coser se mantiene y además consigue pagarse unas clases nocturnas con las que María Domínguez consigue terminar ser maestra, que era lo que ella deseaba. Termina viviendo en Gallur, en otro pueblo de Zaragoza, y pongo las gafas, va a ser un movimiento de gafas interesante, pero no puedo evitarlo. En el año 32 María Domínguez consigue también hacer colaboraciones en la prensa que había en aquel momento, y en algunos casos María firma como María la Tonta. Se hacía un poco la tonta, pero no tenía desde luego ni un pelo. En el año 32 el gobernador civil de la provincia la designa como presidenta de la comisión gestora, con carácter transitorio, y así María se convierte en la primera alcaldesa de la República Española, en Zaragoza, en el año 32. Durante su mandato realiza mejoras importantes en la escuela del lugar, dejando el cargo en el año 32 y volviendo a su labor docente. En el año 34 publica su libro Opiniones de Mujeres, que recoge 4 de sus conferencias. Podéis ver este libro, lo podéis ver en la Biblioteca Nacional de España, está digitalizado y podéis entrar perfectamente y leer el librito completo. María Domínguez escribía sobre los derechos laborales, pero sobre todo los derechos femeninos. Le interesaba muchísimo pues los derechos de los que carecían en aquel momento. Era una mujer muy interesante. Su vida es un ejemplo de superación, de valentía. Fue poeta, maestra, conferenciante y luchadora por los derechos laborales y feministas. Ahí estamos, año 34, deja la alcaldía, vuelve a su labor docente. Y por último quiero hablaros de Felisa Alcusa del Carmen, que es una maestra que nace en Zaragoza y llega en el año 34 a Cogullada. La Cogullada es un barrio de Zaragoza, muy humilde, obrero, donde había una junta de vecinos que habían solicitado una escuela en el barrio. Tenían una escuela, un local escuela, pero ellos querían construir una escuela unitaria. Se lo piden a la República y la República, el gobierno republicano, a través del ayuntamiento les concede la mitad. Y la otra mitad, bueno, un poquito más de la mitad, y la otra mitad ellos hacen todo un trabajo de colecta porque quieren hacer su escuela, incluso la construyen ellos si es necesario, ¿no? Ahí estaban y ahí llega Felisa Alcusa del Carmen, maestra. Bien, la situación es esa, estamos en el año 34, esos 3 maestros están ejerciendo su profesión, pero llega el golpe de Estado de julio del 36, como sabéis, y a estos 3 maestros les cambia la vida y son asesinados. Antoni Benaiges es el primero de estos 3 maestros en ser asesinado. Tras el golpe de Estado el 25 de julio, 7 días después, es detenido por milicias falangistas, es torturado, le pasean desnudo por Briviesca y lo conducen a La Pedraja, que es un municipio de Villafranca de Montes de Oca, en Burgos, junto a muchos otros.
Se supone que le fusilan y echan sus cuerpos ese día 25 de julio, porque no se tiene muy claro si fue ese día o al día siguiente. Se cree que puede estar en la conocida como fosa de la Pedraja, aunque no es seguro porque el cuerpo de aquel no ha sido encontrado ni ha sido identificado. Esa fosa, han sido exhumados de esa fosa en el año 2010 104 personas, entre los que se presume que esté Antoni Benaiges, pero todavía no se ha podido comprobar. Él fue el primero, 25 de julio, 7 días después del golpe de Estado. María Domínguez es detenida y fusilada el 7 de septiembre, muy poquitos días después también del golpe de Estado, apenas 2 semanas. Tenía 54 años. Es llevada a la tapia del cementerio de Fuentejalón, un pueblo cercano donde ella vivía, y unos días después también fusilarían también a su marido, a su segundo marido, con el que se casó, Arturo II. Su historia fue olvidada durante décadas hasta que son recuperados sus restos a mediados de los años 90. Sus restos son recuperados y exhumados en el año 2021. Su historia es recuperada en los años 90. Y en marzo son confirmados sus restos mediante análisis de ADN. Tenían un tiro en la cabeza y junto a los restos se hallan una peineta, 4 horquillas de pelo, 2 botones y restos de sandalias. En el año 21 fue nombrada hija predilecta en su localidad natal, y su lápida en el cementerio de Fuentejalón tiene una rosa roja. Esa historia ya os la contaré otro día, porque estoy leyendo y hoy no tenemos tiempo de contarla. En el 2021 hay un decreto que se declara lugar de memoria esta fosa, y la Universidad de Zaragoza tiene una cátedra con su nombre. Bueno, en este caso María Domínguez al menos sí que ha sido dignificada, ¿no? Y por último, Felisa del Carmen. Tras el golpe de Estado del 36, el 29 de septiembre, mes y medio después del golpe de Estado, guardias civiles y falangistas llegan a Cogullada en un pequeño pueblo. Detienen a un grupo de hombres que pertenecían a la junta de vecinos y detienen a la maestra. Los llevan a todos a la tapia del cementerio de Lovera, donde son fusilados. El hijo de Felisa, 3 años después, consigue recuperar su cuerpo y enterrarlo en el cementerio de Torrero, donde hoy descansan los restos de Felisa. Yo, cuando conocí estas 3 historias, no pude dejar de conmoverme, por supuesto, y interesarme de sus vidas y de sus muertes. Y buscándoles a ellos encontré más maestros, y encontré este libro que veis, Los maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de la periodista María Antonia Iglesias. Es un libro muy interesante, escrito en el 2006, hace ya 20 años, en el que María Antonia recupera los testimonios orales de familiares, amigos y alumnos de 11 maestros, 9 maestros y 2 maestras. Son importantes esos testimonios orales porque en muchos casos no hay documentación y las personas que entonces testificaron y contaron sus historias ya no viven. Por desgracia son tantos años que ya no viven, y por eso este libro es muy interesante. Yo encontré esos 11 maestros, seguí buscando y me encontré con una publicación del Gobierno de España donde explica cómo se ha hecho la exhumación de una fosa donde la ocupan solo 5 maestros. Para mí es una clara prueba de que los asesinatos de los maestros, de los docentes, entenderme cuando digo maestros, que quiero decir maestros de todos los niveles educativos, desde infantil a catedráticos, pasando por todo el intermedio de docentes, en el que estos maestros estaban en la cárcel de Almazán, en Soria. El 25 de agosto, fijaros, el 25 de agosto, poquito tiempo después, 5 semanas después del golpe de Estado, el 25 de agosto del 36, un camión sale con 5 presos de la cárcel de Almazán. A unos 15 kilómetros, en la carretera de Cobertelada a Barahona, un grupo de trabajadores del campo los ven llegar y bajar del camión. Los ven correr por el campo y pueden ver cómo los disparan, cazados como a conejos, dicen literalmente los testigos. Al día siguiente, esos campesinos vecinos del lugar vuelven para darles sepultura en la ya tristemente llamada y conocida como fosa de los maestros de Cobertelada. Alguien decidió que de esa cárcel salieran no otras personas, sino justamente los 5 docentes que se llevaron a asesinar.
Los cuerpos fueron exhumados en el 2017, 81 años después, e identificados. La asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, el equipo científico encabezado por Francisco Echeverria y Lourdes Terrasti, la abogada Alicia Moreno, fueron los que se ocuparon de todo esto, y decenas de voluntarios y familiares. Quiero ir muy rápido, pero doy mucha información y, como no, me encontré, por supuesto, con maestras también fusiladas, asesinadas, pero, por supuesto, la mujer, como el cuerpo en la guerra también se convierte en el receptáculo de la comisión de los delitos, me encontré con maestras, además de humilladas y además de asesinadas, antes de eso fueron violadas o mutiladas. Aquí veis la relación de algunas de las maestras en todos los casos que aquí he puesto, en estos nombres, fueron violadas, en algunos de ellos incluso mutilados los pechos. Como veis, las formas de su degradación se deben analizar tanto desde el punto de vista de la violencia político-social como desde el punto de vista de la dimensión sexuada de los castigos en tiempos de guerra. Sabéis que se hacían castigos específicos como raparles el pelo, darles aceite de ricino para que se fueran de vareta, como dice el compañero. Y además de eso era público, de forma pública, no era una humillación, brutal, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues al final las violaciones. Yo cuando vi todo esto y empecé a encontrar maestros y maestros, decidí hacer un proyecto personal, un proyecto pequeño, ir a los pueblos protagonistas de los maestros y de las maestras, hacer fotografías y hacer una pequeña exposición un poco para hacer un homenaje. Primero, ayudar a que no se les olvide y además pues homenajear a estos maestros. Y fui haciendo un mapa poniendo los lugares por los que quería pasar para así aprovechar mejor los viajes. Yo fui haciendo un mapa, poniendo maestros en el mapa, poniendo maestras, poniendo maestros, y no pude parar. No pude parar hasta los 942 maestros y maestras fusilados. Son víctimas mortales. Tened en cuenta que hay muchos que fueron depurados, muchos fueron exiliados, muchos fueron encarcelados, pero en este caso la base de datos solo tiene registros de víctimas que acabaron con la muerte de las maestras y los maestros. Como veis, es muy estremecedor. Aquí ya es cuando decidí que este proyecto me había superado, ya no era un proyecto personal, pequeño, y entonces es cuando decidí, como yo estaba en la Escuela de Fotografía de Fuenlabrada, decidí, a propuesta del profesor, hacer una invitación en la escuela para que fotógrafos y fotógrafas se sumaran. Entonces, los amantes de la fotografía que hoy aquí nos acompañan han venido de los 7, han venido 4, bueno, yo 5. Estamos aquí para luego contaros un poco el trabajo que hemos hecho. Entonces, cada uno de ellos, como ha dicho Carmen, ha ido haciendo un trabajo con uno o varios maestros y maestras en las ciudades protagonistas. Bien, yo quería hablaros ya muy rápidamente de los datos, ¿no? Que significan estos 942 maestros, ¿no? Hay dos etapas, claramente los investigadores hablan de dos etapas. Una que se conoce como el terror caliente, que son donde se dan las sacas y los paseos, como estos que acabamos de ver, y que comprende desde el primer día del golpe de Estado hasta febrero del 37. Y la segunda etapa, que es cuando empiezan los consejos de guerra, que es un poco como una forma de legalizar todos estos asesinatos que llevaban haciendo estos meses. Viendo estos gráficos, que estos gráficos son los que yo he realizado con los 942 registros de la base de datos, no sé si esto funciona o no. Sí, perfecto. Funciona, sí. Vale, si veis, estos son los datos de los años, desde el 36 hasta el 45, que yo tengo datos, quitando estos últimos poquitos que no hay año, no hay fecha de desaparición. Estos que veis aquí corresponden al año 36, corresponden a los 5 meses y medio del año 36, imaginaros. De los 942 maestras y maestros, 594, es decir, un 63%, fueron asesinados en los primeros 5 meses y medio, en ese periodo que le llaman el terror caliente.
no fueron asesinados ni muertos ni caídos en un campo de batalla ni en ningún frente. Fueron detenidos en sus escuelas, en sus casas o en sus lugares de vacaciones, porque era julio, muchos estaban de vacaciones en sus lugares de origen, fueron detenidos y asesinados. Otro dato espeluznante es que este que veis aquí arriba es el año 36, y del año 36, es decir, todos estos son los que murieron aquí. ¿Veis el mes de agosto? Ese es el mes de agosto. Ese es el mes de agosto. En el mes de agosto fueron asesinadas 245 personas de las 942. Es decir, el 41% fue asesinado solo en un mes. Calculando, es una media de 8 maestros por día. Estos son los datos que de alguna manera nos llevan a pensar que la educación, el enseñante, el maestro, la maestra, era un objetivo político, un objetivo ideológico que molestaba al nuevo orden que se quería imponer a partir del golpe de Estado, el nuevo orden que querían imponer los sublevados. Y como les estorbaban, no solo les depuraron, no solo les exiliaron, no solo los encarcelaron, sino que a muchos de ellos los asesinaron. Se termina así de forma abrupta la libertad, el progreso y el libre pensamiento. Esa educación que José Luis nos hablará, de esa educación libre, igualitaria, solidaria, laica, que muchos de estos maestros querían trabajar con ella, y esa sociedad por la que lucharon, ¿no? Ese cambio social por el que muchos de ellos lucharon. Hoy, gracias a esas maestras y a esos maestros, hemos llegado a la escuela de nuestros días, ¿no? Como nos dice Mario Obrero en uno de sus bellísimos poemas, somos nosotros herederos de un sueño y un lapicero de colores. Os explico ya en 5 minutos la página web, no sé qué tiempo tenemos, no tengo ni idea, me mira el tiempo. Bueno, entonces, a partir de esta exposición y a partir de este trabajo, yo ya construyo una página web donde voy incluyendo los datos de todos los maestros y maestras, sus nombres, su pequeña biografía o gran biografía, al menos la que yo encuentro, y las fuentes y las referencias de donde yo voy sacando los datos. Yo realmente no soy historiadora y no soy investigadora, aunque parte de este proyecto tiene un poquito de investigación, pero todos los datos salen de los libros, las publicaciones que los historiadores e investigadores llevan más de 30 años realizando, contra viento y marea, en muchos casos, utilizando su tiempo personal y su tiempo de vacaciones, y las asociaciones asociaciones de memoria, familiares y amigos, que han hecho un trabajo de años y que siguen sacando cuerpos, buscando cuerpos y localizando víctimas. De todo ese trabajo ingente, yo los datos del magisterio, lo que he hecho ha sido, los datos dispersos, lo que he hecho ha sido buscarlos como un sabueso y unirlos en este proyecto. Botones de nácar contra el olvido, su nombre se debe a que en las fosas exhumadas uno de los objetos más repetidos que aparece personales de las víctimas son los botones de nácar que llevaban en las ropas. Los botones de nácar, el nácar es un producto natural que pervive a lo largo del tiempo muchísimo más años que otros materiales, y de alguna manera los botones de nácar son un símbolo del que se resiste a desaparecer. Os enseño brevemente la página web para que veáis cómo manejaros por ella. Es una página web donde, bueno, en un inicio se cuenta un poco cómo surge este proyecto y se explica el proyecto, y lo más interesante es que en la parte izquierda, aquí podéis ver un menú donde el listado de víctimas, si lo abrís, se abre una tabla dinámica donde empiezan los nombres de los maestros y las maestras por orden alfabético de nombre, no de apellido, porque muchos maestros y maestras se les conocía solo por el nombre: don José, Medias Cañas, doña Candelas, ¿no? Y aquí podéis entrar en cualquiera de ellos, por ejemplo, Adoración Gameceras, y podéis ver dónde nació, dónde fue maestra, si tuvo un consejo de guerra o no, y los años que tenía, y un poco las fuentes o referencias. Esto lo podéis encontrar, y si aquí arriba pues buscáis, por ejemplo, Carmen, ¿tú de dónde eres? Yo de aquí.
De aquí. De Madrid. Bueno, pues si ponemos Madrid, nos va a salir, como veis, de pronto han salido solo los maestros que tienen algo que ver con Madrid, es decir, si nacieron en Madrid, ejercieron en Madrid o su lugar de muerte fue Madrid. Podéis buscar por el nombre, por cualquier lugar, incluso por fecha. Fuentesauco. Pues si ponemos Fuentesauco, no, sí hay porque tiene acento, ¿no? Fuentesauco tiene acento. Sí, aquí lo tenemos. Bernardo Pérez Manteca es un hombre que ejerció en Fuentesauco. Si te metes dentro, aquí hablo de que mataron también a sus hijos. Bueno, aquí veis un poco la historia, quien quiera profundizar un poco más. Luego viene ya muy rápidamente ese mapa del que os he hablado. En este mapa lo podéis abrir en Google y ahí buscáis también un pueblo, una ciudad y también os viene pues los maestros de esa ciudad que os podéis manejar con el mapa. Y viene también la información de la exposición, como veis podéis descargaros el catálogo, las instrucciones de montaje, de préstamo, en fin. Y ya por último, el diccionario biográfico, que es el volcado de todos los datos de la web, porque yo tenía miedo de que si la web la atacaba no pasaba algo con ella o se iba a la luz, porque se hace poco. Todos los datos se me podían perder de 4 años, ese trabajo de 4 años, entonces hice un volcado, es un diccionario que podéis descargaros, que podéis consultar porque es totalmente libre y gratuito, y es una herramienta, el diccionario y toda la web, para el que quiera trabajar con un maestro, recordarlo o contar su historia. Este es un poco el trabajo. Vale. Salgo de aquí. Solo deciros, ya para terminar, ¿no?, que con este proyecto tratamos de tomar el testigo de familiares, amigos, investigadores, de dar a conocer su riguroso y tenaz trabajo contra viento y marea. Nos sumamos a ellos con agradecimiento y humildad, con la intención de contribuir en lo que esté en nuestra mano en dar a conocer la historia silenciada y dignificar su memoria. Lograr una imprescindible y notoria condena social y esencialmente que no vuelva a suceder nunca más. Nuestros pilares de una educación en libertad están anclados y enterrados en una tierra llena aún de cuerpos sin dignificar, y por todo ello no murieron del todo. Son como los botones de nácar que aparecen entre los restos óseos de las fosas exhumadas, que se resisten a desaparecer y a ser olvidados. Gracias. El catálogo de la exposición y os lo podéis llevar de recuerdo, hay ejemplares para todos. Bueno, José Luis, por favor. Ya te has puesto al lado. Lo ha pisado ahora mismo. Ahora sí. Acércatelo más. ¿Se me oye? Sí. Vale, bueno, en primer lugar quería daros las gracias por estar aquí presentes desde la Fundación Ángel Llorca y desde Acción Educativa, y yo diría que desde todas las entidades que estamos trabajando desde hace años con la transformación educativa de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, que fue una transformación muy importante en España. Yo querría agradecer también a Sol y a Nácar en general pues la colaboración que hemos tenido recientemente, y yo creo que los muchos proyectos que podemos tener pendientes y con los que podemos colaborar. La importancia de todo esto, yo voy a empezar justo al revés, desde finales del siglo XIX, y valorando que el logro de la educación tan importante es el reconocimiento de todas aquellas personas que lucharon porque este país
fuera más justo, más libre y más democrático, y por todas las que seguimos luchando. Yo quiero empezar contando un poco esto. Voy a ser muy breve, citando a Elisa Alonso Granados, que fue una compañera maestra implicada en Acción Educativa y miembro de Acción Educativa, que a través de ella se generó la Fundación Ángel Llorca, porque todos los materiales que tenemos en la Fundación Ángel Llorca nos llegaron a través de ella y gracias a ella y contando con su familia. Y finalizaremos también mencionando a la familia de Elisa Alonso Granados. La transición o el cambio importante empezó en el primer tercio del siglo XX, fundamentalmente por las necesidades del regeneracionismo. España estaba abandonada, la educación estaba en el último sentido, y el regeneracionismo nos hizo o empezó a hacer modificar cosas. Para ello fue muy importante el contacto y el planteamiento que se estaba haciendo en esos momentos desde la institución libre de enseñanza. Y cada vez que había un gobierno liberal, en esos años se conseguían avances, y se conseguían avances significativos e importantes. Por ejemplo, me voy a referir fundamentalmente a Madrid. En los primeros años se iban a crear 10 grupos escolares y se crean 5 en los primeros 5 años. Posteriormente se van creando otros grupos escolares o otros colegios que por primera vez son públicos y son colegios que tienen como objetivo que el alumnado se vaya incorporando a este tipo de centros. ¿Cuándo empezó a haber un cambio importante? Lógicamente con la República. Pero para llegar al modelo republicano se crean en España 4 ensayos de modelos pedagógicos. O sea, 4 colegios, 4 grupos escolares, que era como se definían en ese momento, que se piensa que son centros experimentales, y en Madrid se crean 2 y en Barcelona se crean otros 2, y luego se van ampliando por otras comunidades. En Madrid se crea el Grupo Escolar Cervantes y el Grupo Escolar Príncipe de Asturias. Los planteamientos que hacían los gobiernos liberales en esos momentos es que para conseguir esa transformación querían conseguir que hubiera gente muy implicada con un planteamiento de extrema izquierda y con un planteamiento, digamos, democrático de derechas. Entonces, entre todos los grupos escolares que se crean en ese momento, el que empieza a ser un referente es el Grupo Escolar Cervantes de Madrid, donde se nombra al maestro Ángel Llorca como director de ese grupo escolar. El maestro Ángel Llorca, para llegar a su planteamiento, a pesar de que él ya tenía bastantes años y había estado tiempo trabajando, primero tiene contacto con la institución libre de enseñanza, y después en el 1911-1912 está casi un año entero recorriendo Europa para conocer los planteamientos educativos importantes que había en Europa en esos momentos. Entonces,
el grupo escolar Cervantes se crea en 1918 y Ángel Llorca ya tiene un poco todo ese recorrido y todo ese planteamiento y todo ese contacto con Europa. De hecho, hay dos fotos del Congreso Europeo de Educadores, donde una está en la última fila y en la siguiente está entre las 10 o 12 personas referentes de la educación pública europea. Entonces, él empieza a plantear un colegio, él reivindica que para niños y niñas, y solo le dejan que su grupo escolar sea para niños, pero consigue que al menos haya 3 maestras en ese grupo escolar, que es la primera vez que sucede. Consigue que haya maestros cuando en 1931, lógicamente, en ese curso escolar. Y es verdad que los maestros y las maestras que se van generando y que se van creando son maestros republicanos, pero no son maestros de la República, son maestros republicanos de muchos años antes y que reivindican un cambio significativo, importante en la educación, que sea pública y popular y que llegue a todo el alumnado y que sea mixta. Entonces, y aquí también hay un cambio. Por primera vez empieza a haber en esos momentos mujeres en la dirección de sindicatos. Hasta esos momentos solo había habido hombres en la dirección de sindicatos y en esos momentos empieza a haber mujeres. Otro de los logros que hacen para conseguir un referente es que en el grupo escolar Cervantes y en los grupos que se van creando, el gobierno, de acuerdo con la dirección del centro, elijan su equipo educativo, su claustro, las personas que tienen que servir como referente a todos los centros. De hecho, en el grupo escolar Cervantes, que eran 10 maestros, consiguen que 7 sean maestros y 3 sean maestras, que es la primera vez en la que eso se consigue. Y cuando en la República se crean las oposiciones para maestros de grupos escolares, 5 de los del Cervantes consiguen ser maestros, directores de grupos escolares, perdón. Y entonces esto empieza a ser otro cambio significativo. Claro, en la República, en 1933 se inauguran en 3 fases muchísimos grupos en Madrid, y luego creo que hasta 18, y luego posteriormente, justo en el 36, se crean 4 más. Y también hay un elemento importante, y es la transformación de los grupos que se habían ido creando. Se les hace crecer, o sea que se duplican o se triplican para que se pueda atender a mucho alumnado. El planteamiento que se estaba haciendo, se empieza en Madrid y en varias comunidades autónomas, es que la educación sea pública, mixta para alumnos y alumnas, y que el referente sean los alumnos hacia los maestros y no los maestros hacia los alumnos. Entonces, hay un tema, por ejemplo, que utilizaban en el Cervantes, que decían que no eran ellos los que empezaban a explicar a los alumnos, sino que eran los alumnos los que les empezaban a explicar a ellos, a preguntar a ellos y hacer un planteamiento de lo que necesitaban. Yo sí hablaría de que una vez que se crean la República, digamos que hay
Bueno, digamos que en ese momento se consideran tres grupos de maestros y maestras republicanos. El grupo primero es el que se consideran regeneracionistas, que vienen de los años anteriores, que se han implicado mucho y que tienen un planteamiento de transformación importante, pero que ellos se van a jubilar la mayoría en torno al 35, 36, en esos años. Es un grupo encabezado fundamentalmente por una maestra y un maestro, por Rosa Sensat, que es la fundadora, vamos, la referencia de los movimientos de renovación pedagógica en Cataluña, y Ángel Llorca, que era de Madrid, aunque nuestra referencia de la fundación de los movimientos de renovación pedagógica fue Francisco Giner de los Ríos, por eso se llama Hagamos la Acción Educativa. Entonces, este grupo de maestros habían estado saliendo en los años anteriores al extranjero en la medida que pudieron. Eran maestros de ciudad, porque los maestros de pueblo eran muy humildes, estaban muy mal formados previo a la República, y entonces, pues bueno, los elegían como podían, cuando se podían, y muchos daban clase en un hueco que tenían y dormían por la noche en ese espacio donde daban clase. Los anteriores, vamos, los que no podían estar en Madrid o en las capitales. Y el planteamiento fundamental de ellos es la educación. El segundo grupo serían, me quedan 5 minutos, serían los que consideramos renovadores. Entonces, los renovadores ¿ahora? Sí. Los renovadores, en principio, eran maestros que habían nacido entre 1897 y 1905 y se habían formado ya estudiando 4 años el magisterio. Y había un cambio significativo. Por primera vez, las maestras, cuando se casaban, tenían pareja, no se quedaban en casa, sino que ellas continuaban, y fue un planteamiento que reivindicaron de seguir dando clases a pesar de... Entonces, en muchas ciudades se le llamaba el marido de la maestra a su pareja. Entonces, es una generación de maestros y maestras que consiguen eso por un lado y elevar el sueldo del magisterio por otro. Y entonces pasan de 2.000 a 3.000 pesetas. O sea, es un cambio significativo y una lucha social que hacen este colectivo de maestros más el anterior. Digamos que la mayoría estudian en las escuelas superiores del magisterio y empiezan en escuelas rurales, aunque finalmente llegan a las ciudades. En esos momentos Ortega y Gasset les dice: vamos a recorrer los campos, vamos a conseguir lo mejor para el alumnado, vamos a conseguir todo lo posible. Y este grupo de maestras y maestros crean la Asociación General
de jóvenes maestros, que esto surge por primera vez y además todos ellos se integran en la Asociación General de Maestros, con lo cual hay por un lado dos planteamientos, uno la de los jóvenes y otra la de todos, y la de maestras y maestros juntos. Tienen otro planteamiento, tienen muchos, pero dicen que la renovación pedagógica empieza por tener las escuelas limpias y con una concepción estética, y que los alumnos sean recibidos y no pasen en fila a las clases, sino que queden en la entrada, que queden en algún espacio, que convivan un poco entre ellos y desde ahí suban a las clases. Y esa ya sería una transformación. Y luego la tercera sería la de los nuevos maestros y maestras, que son los que nacen entre 1906 y 1915. En este sentido, lógicamente, son los que se incorporan justo en la República o a mediados de la República, y luego pues cada uno puede seguir, si puede seguir, como puede. Y yo añadiría otra cosa y diría que en ese momento se crean las comunidades familiares de educación en 1936, que las primeras que se crean juegan una parte importante los miembros de los maestros y maestras del Grupo Escolar Cervantes, encabezados por Ángel Llorca. En general se llaman colonias escolares. Lo que pasa, primero lo que hacen es llevarse niños y niñas que están abandonados en Madrid porque sus padres o les han fusilado o están en la guerra, y entonces lo llevan por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia fundamentalmente. Y la primero lo que llevan es para que los atiendan en las ciudades que puedan, las personas que puedan, en sus casas, y luego empiezan a crear ya lo que serían las colonias escolares. La primera es lo que Ángel Llorca y Justa Freire, su compañera, lo llaman comisiones familiares de educación o comunidades familiares de educación. Y el objetivo que tienen es tener 5 casas en una ciudad donde haya 80 niños y niñas, vivan 20 en cada casa, puedan estudiar, puedan caminar por la zona, y ahí va Ángel Llorca, que es el más mayor de todos. Justa Freire se encarga de ser la coordinadora de todas las colonias escolares de la Comunidad Valenciana, y ahí va una de las maestras más jóvenes y referentes de Madrid, que digamos que en 1936 era muy joven, fallece, y entonces dicen que la muerte real de ella es el ejemplo, la muerte figurada de toda una generación, porque la generación va en esos 3 años desapareciendo. Yo quería, ya me quedan 2 cosas. Por un lado, decir que cuando en la Fundación Ángel Llorca planteamos con Manuela Carmena el proyecto de Madrid Ciudad Educadora, elegimos
a 5 maestros para que estuvieran en esa exposición y hiciéramos un vídeo de ellos. Y yo os voy a decir la clave de cada uno de ellos. Sidonio Pintado, un maestro que estuvo en Madrid, era un referente educativo, se fue a Cataluña y allí le fusilaron. Justa Freire, una maestra del Grupo Escolar Cervantes, colaboradora fundamental de Ángel Llorca, que como a Ángel Llorca no se atrevieron por sus visitas por Europa y por sus contactos con Europa y por la referencia que tenía, no le fusilaron. Y Justa Freire no la fusilaron, pero la encarcelaron. Estuvo en la cárcel de Ventas unos años. Otro referente es una Estrella Cortich Viñals, que es una maestra catalana que vino a Madrid y al igual que los dos anteriores, fue directora de un grupo escolar, y ella lo que hizo fue irse a Cataluña y desde Cataluña iba trasladando a Francia a todos los niños y niñas que eran abandonados, y como todo iba creciendo y cada vez el tema estaba peor, ella los fue llevando a todos los posibles allí, y luego ella se fue de maestra a América Latina. Asunción Rincón y Lezcano era una de las primeras maestras públicas, era de derechas, era muy religiosa, pero estuvo apartada del magisterio creo que 2 años, porque había sido una persona referente en la educación y no había estado por parte de los golpistas. Y luego el último que publicamos fue, digamos, Eduardo Canto, un móvil que se está llamando y se está conectando. Era de la escuela católica Padre Manjón, que luego fue del colegio asilo Nuestra Señora de la Paloma, y que él era de derechas, pero estuvo recorriendo Europa con el resto de maestros y tuvo contacto con muchos de ellos, entre ellos con Justa Freire, hasta que no la permitió incorporarse al magisterio hasta 7 años después de su retirada y de su entrada en la cárcel, porque él fue director general de educación, fue el que más persiguió a todos, era de ese grupo, se quedó en otra parte, y la única condición que le puso a Justa Freire es que tenía que ser maestra fuera de Madrid. Para acabar esto, quería recordar las palabras, porque hemos tenido muchos contactos desde la Fundación con los que fueron alumnos de sus maestros. Y uno de los alumnos del Cervantes fue Santiago Carrillo, a quien entrevistamos. Bueno, la primera ocasión fue suficiente por la información que nos dio, pero luego le entrevistamos varias veces o intervino, y nos contaba en esos momentos, con más de 90 años, la suerte de haber trabajado con sus maestros. Nos habló de todos ellos en el Cervantes. Recuerdo con cariño a don Ángel Llorca y a los maestros, y cuando pienso en la mala suerte que tuvieron
y en la historia trágica de este país. Ángel Llorca, que había defendido la libertad y nos había educado en libertad, no puedo imaginármelo bajo la dictadura. Un hombre como él no podía respirar en una España como aquella. Don Manuel Alonso Zapata, el padre de la compañera que he mencionado, que fue fusilado. La señorita Justa Freire, encarcelada en la cárcel de Ventas. Los hermanos Prieto, Dionisio e Ildefonso, que también fueron directores de grupos escolares, a quienes encontré en Argel en 1944, descargando bancos después de pasar por campos de concentración. Quiero rendir un tributo de respeto y admiración a los que para mí, a lo largo de toda mi vida, han sido mis maestros. De julio, por fin, pensaba que no se acabaría el curso, por Dios. Por cierto, preparando este viaje a Ávila, no me has hablado nada del final de curso en tu escuela, en el Alfredo Calderón. ¿Cómo ha ido? ¿Ha ido? Ay, ni siquiera ha partido de internet. Manuel, qué impaciente eres siempre. Mira, ha ido fenomenal. Este curso del 35 y del 36 estoy muy satisfecha, tanto que me he traído hasta mi cuaderno de trabajo porque quiero ir tomando notas, no solo durante el viaje, sino que voy a ir compartiendo contigo porque quiero que seas memoria de mis recuerdos, porque sabes que tengo una memoria frágil y quiero ir anotando lo tuyo. Entonces he traído el cuaderno para ir ampliando un poco, voy a abrir un poco la ventana. Hola, sí. Toma Gertrudis. Bueno, que digo que me he traído el cuaderno para ir anotando un poco y para ir contando. El curso 35-36 creo que ha sido de las experiencias más conmovedoras que he tenido. Ya tengo más experiencia, el Alfredo Calderón me ha ofrecido muchas cosas, venimos del Cervantes que tanto nos dejó y claro, justo en mi haber, bueno, hasta me ha regalado el último día del curso. Bueno, supongo que como todos los días empieza presentando en la mañana, leyendo algún artículo, invitando a hacer, habrá sido un día especial. Ha sido un día especial, porque, mira, ha hecho un poema que era de ella y lo ha recitado en el comedor. Después ha traído a unos niños y a unas niñas que han cantado porque pertenecen al coro y claro, como sabía que nos íbamos de viaje a Ávila, han cantado unas canciones regionales de Ávila, emocionada. El comedor se ha convertido en el Alfredo Calderón. Manuel, esto te lo he ido contando durante el curso, pero tengo que plasmarlo en imágenes y en palabras y en escritos para que el tiempo no se lo lleve, pero el comedor es un eje central de la escuela, porque nos permite acoger a los niños y a las niñas desde por la mañana. Leemos, como siempre, como en el Cervantes, una noticia del periódico, cantamos, los maestros reflexionan, los niños hacen sus inquietudes, hacemos un homenaje a Giner, a Cosío, cosas que todavía siguen sorprendidas.
estoy muy contenta de este curso, muy Bueno, contenta. y ya me contaste un poco lo de los manteles de tela, las soperas, o sea, para que los niños y las niñas de nuestro barrio, de San Martín de la Rosa... Esto nos lo tenéis que copiar, porque, claro, que unos niños y unas niñas de este barrio, bueno, pues como en Cuatro Caminos, igual, tengan la oportunidad de comer con manteles de tela, con jarras de cristal, con flores frescas en la mesa. Justa, siempre cuidando el detalle. Siempre. Entonces todo este quehacer diario te lo tengo que contar, Manuel, porque se me dispersan las ideas, se me llena, tengo el alma repleta. Entonces no sé cómo esto lo vais a poder hacer en vuestro centro. Pues ya sabes que mi centro no es como el Cervantes. El Cervantes apenas eran seis secciones, más luego la séptima de aquellos niños más avanzados y la octava. Bueno, la octava que era aquella tan especial, ¿no? Entonces, bueno, la octava, sabes que era, recuerdas cuando estuviste allí, eran aquel grupo de alumnos ya más mayores, de 12, 13, 14 años, que ya estaban fuera digamos, del sistema educativo, pero que en cambio seguían yendo al centro y ajustaban con el director, con don Ángel Yorca, ajustaban algunas reflexiones, algunas tareas y acababan haciendo pues aquellas investigaciones en torno al por qué se llamaba su barrio Cuatro Caminos. Creo que fue hace 10 años. Fue en el año 26, ¿me acuerdo? ¿Sabes cómo llamaba a eso Ortega? El mundo entorno. Madre. El mundo entorno, es decir, buscar en la realidad lo que te puede ayudar. Y quitar las asignaturas, hacer de una silla el centro del aprendizaje. Y a partir de la silla están todos esos universos de aprendizaje. El color de la silla, la madera de la silla, de dónde viene, una silla francesa es diferente a una silla española. Todo eso es lo que en el curso octavo, además, se dedicaban a construir. Sí, entonces, ya sabes que era un grupo muy pequeño que trabajaban autónomamente, que no tenían horario, podían entrar y salir del centro cuando quisiesen, podían estar hasta las 9 de la noche. A don Ángel le pasaban, él hacía a veces informes y él los hacía a mano y ellos se lo pasaban a máquina. Es decir, como habían estado... Sí, bueno, entonces en nuestro centro es mucho más grande, Gertrudis. El problema que tenemos es que Nicolás Salmerón tenemos 24 unidades, ¿sabes? Hay 10 de niños, 10 de niñas, 9 de niñas, es demasiado grande para... Y claro, cuando hablamos de la escuela, hablamos de la renovación en la escuela, de la pedagogía innovadora, cada uno lo entiende a su manera, entre tanto profesor, pero ya este año, pues mira, hemos llegado en el último claustro, fíjate lo que hemos... Esto lo tengo aquí porque lo quiero pasar a limpio y lo quiero pensar. Mira, ya hemos acordado... Vale, mira, hemos hablado de que ya como acuerdo final de curso, de consolidar en la escuela ya ese fomento de la observación, de la curiosidad científica y sin olvidarnos de la expresión artística. Luego, por otro lado... Muy bien. Y luego, por otro lado, hemos acordado también que la escuela estimule sobre todo los hábitos de trabajo más que los aprendizajes memorísticos. Esto es muy importante porque muchos maestras y maestros vienen un poco con esa idea rígida y ya, claro, el curso ya, 1937, ya será el cuarto curso que estemos juntos. Claro que el primero fue un poco complicado, que empezamos en febrero, no fue fácil. Y por último, casi, la escuela que respete la individualidad de cada alumno y que le ayude a desarrollarse en todas sus facetas, fomentando sentimientos de colaboración y compañerismo. Una escuela basada en la reflexión, fíjate, esta cosa es más importante, basada en la reflexión y en el trabajo desde la libertad y en la autonomía. Y así es que ya, pensando en esa autonomía en todos los niveles, a los más mayores les hemos invitado a que empiecen a venir por la tarde y empezar a conformar esos grupos más flexibles de trabajo, donde si necesitan algo de un profesor, como ellos conocen a todos, puedan acudir a ellos, o sea, va a ser un experimento. Es una continuidad de lo que estamos haciendo, porque sí. Mira, hay una máxima que es, cada día el niño tiene derecho a pedirnos más de lo que le damos. Y ahí tenemos que estar abiertos a todo eso. Yo estoy impresionada. Mira, ya estamos en las Navas del Marqués. ¿Ya? No vamos tan mal. Mira. Bueno, pues... Ándate. Déjale el libro a tu hermano, Elisa. Bueno. Así es que, bueno, pues ya te digo, con estas
pero estas ilusiones la verdad es que esperamos que en septiembre del 36 estamos muy ilusionados, tenemos unas expectativas altísimas, porque el trabajo en el equipo ya se está consolidando, así que bueno, pues estoy muy ilusionado. Estas vacaciones nos van a servir para cargar las pilas. Yo en septiembre, el 15 de septiembre, volveré a mi aula de párvulos y me conformaré solamente con construirla con rumores de aurora. Manuel, de rumores de aurora. No puedo ser más feliz con mi trabajo y con mi vida, Manuel. De rumores de aurora. De rumores de aurora. Gertrudis Granados López y sus hijos Elisa y Manuel son separados de Manuel Alonso Zapata el 23 de julio de 1936. Pasan la mayor parte de la guerra en el pequeño pueblo de Navalperal de Tormes, el partido judicial del Barco de Ávila. Son propuestos para ser canjeados por la Cruz Roja Española en julio y septiembre de 1938, casi al final, para ser intercambiados por otros prisioneros. Ellos están en zona nacional, para ser intercambiados por otros prisioneros que están en la zona republicana. Pasan los últimos meses de la guerra en el campo de concentración de Gurs, aquel que bien conocen los exiliados vascos en los Pirineos Atlánticos. Cuando Gertrudis Granado y sus hijos regresan a Madrid, pasados un año y pico, les han confiscado su vivienda situada en la colonia de la Cooperativa Obrera de Viviendas Baratas. Ahora la ocupa una persona adepta al régimen. No tienen casa. Hoy se llama Avenida de los Alelíes, en aquel momento Avenida de Pablo Iglesias. Tampoco se puede incorporar a su puesto de trabajo, a su plaza como maestra en el Grupo Escolar Alfredo Calderón, el colegio que había dirigido Justa Freire. Ahora lo ocupa una congregación teresiana y se llama Colegio Padre Poveda. Gertrudis, con sus dos hijos, pelea por volver a trabajar, pero es obligada a hacerlo fuera de Madrid y le dan plaza en Colmenar de Oreja. A pesar de que su marido fue fusilado el 4 de agosto de 1936, él se ha sometido a un proceso de depuración y en 1941 es separado del servicio, es castigado, es rebajado en el escalafón y cualquier posible pensión le es retirada, posibilidad de pensión le es retirada a la familia. Si tú hubieras podido saber, Manuel, que en el lejano futuro del siglo XXI seguirías vivo en la memoria, que un auditorio llevaría tu nombre, que se te recordaría en foros del magisterio, que nuestra hija Elisa no cejaría jamás en su empeño de buscar y buscar y buscar tus restos desaparecidos, escondidos, mutilados, esos huesos firmes del maestro comprometido, el maestro de los pies grandes. Rescatados los huesos juntos a los que compartían sepultura, gracias a la generosidad de otras familias. Y nuestra niña, Manuel, nuestra niña Elisa, decidió que allí descansaras para toda la eternidad, junto a esas 4 personas que acompañaron las últimas horas de tu vida. Acunaron tus últimos pensamientos, acompasaron ese olor profundo que comparten los seres humanos cuando algo les acecha. Te sacó de la tierra para devolverte al mismo lugar y poder así regar con su llanto la misma tierra donde descansan los otros, desde la ancianidad de una hija que llora y besa a un padre que le es más joven. Adiós, Juan, Federico, Tomás, adiós, Justa, adiós, Dionisio, Estrella, adiós, Sidonio, adiós, Manuel, amor mío, símbolo de todos aquellos que aún dormitan perdidos en las yermas tierras de aquel país olvidado.
porque quedan 3/4 de hora. Entonces vamos a pasar a la visita guiada y ahí podéis preguntarle a la gente lo que queráis. Si hacemos un pequeño coloquio no da tiempo a la visita, ¿vale? Y si queréis el catálogo, lo pongo ahí. Darme